Muy buenas tardes para todos. Buenas A tardes. las personas que se están conectando, veo que tenemos 5 personas ya conectadas. Vamos a esperar unos 2 minuticos más a que otras personas que se han registrado ingresen a nuestra sesión de webinar. Me pueden ir escribiendo durante estos 2 minuticos usando la herramienta de chat si están escuchando, si están escuchando bien, si nos están escuchando bien y si están viendo la presentación que en estos momentos está en sus pantallas. Buenas tardes, listo, nos dicen que nos están escuchando bien. Aquí estamos leyendo sus mensajes. Esta herramienta de mensajes va a ser esencial durante el webinar para que se comuniquen eh, con nosotros, para que nos cuenten sus dudas, sus inquietudes y para que la experta invitada nos pueda responder. Listo. Bueno, dado que tenemos también una agenda bastante ajustada, yo creo que ya es momento de dar inicio a nuestro webinar Las bases de la agilidad. Les cuento que nuestra experta invitada del día de hoy es Tatiana Pérez Sea, y la empresa a la que ella pertenece, la empresa que nos facilitó este espacio, se llama Satrac. Entonces, los voy a dejar de la mano de Tatiana para que nos cuente, para que nos dé también una pequeña introducción de lo que, de su experiencia y de la experiencia de Satrac. Y luego a continuación iniciamos ya con el webinar, con el contenido del webinar como tal. Muchísimas gracias de nuevo a los asistentes, a quienes ya están conectados. Muchísimas gracias, Tatiana, por estar aquí acompañándonos. Y bueno, ya los dejo entonces en la mano, en las manos expertas. Ay, muchas gracias, Camilo. Bueno, sí, es rico presentarme. Pues yo trabajo en Satrac como directora de transformación digital. Como verán, pues yo no les voy a leer esta diapositiva, pues ni mucho menos, pero como verán, desde la parte de la formación me encanta estudiar. He estudiado he hecho varios Executive MBA y maestrías, etcétera, cuanto seminario ahí me gusta porque mi pasión es estudiar. Como experiencia, entonces, he trabajado, actualmente trabajo en Satrac como directora de transformación digital. Eh, con unas oportunidades muy bonitas en un sector que es un sector de logística y transporte, implementando servicios digitales apalancados en la tecnología, en RPA, en los chatbots, en el WhatsApp como canal de servicio de comercialización, también en protección. Trabajé durante muchos años en Bancolombia y en SAM. Como verán, pues es una experiencia muy asociada a empresas de servicios y
todas ellas tienen un punto en común, independiente de que he pasado por varias áreas de la organización, desde el área de transformación digital, el área de diseño de productos, el área de mercadeo, el área de proyectos, etcétera. Siempre han tenido dos elementos comunes. Uno es que siempre busca cómo transformar la experiencia del cliente, mejorando la productividad y todos esos dos puntos apalancados en tecnología. Ese ha sido un factor común de mi carrera laboral, pues que pongo a su disposición. Vamos a trabajar esta horita que de verdad que es corta, hablando de un tema muy apasionante, que es todo lo que es las bases de la agilidad, sistemas agile, que pues digamos, como lo hemos mencionado, creo que tiene mucho futuro y para ustedes es súper importante, pues digamos, empezar a conocer de este tipo de terminologías y metodologías porque digamos que están arraigándose en nuestra comunidad, pero sobre todo porque están dando resultados muy positivos. Y aquí hay un punto fundamental y es la base, cuál es el origen de una metodología ágil. Y es esta frase que a mí me encanta y es que la necesidad es la base de la invención. Es decir, creo que la evolución del hombre se ha dado a partir de las necesidades, cuando necesita cocer los alimentos inventa el fuego, cuando necesita partir inventa las herramientas a partir de la piedra, etcétera. Es decir, la necesidad es la base de la invención, es la primera frase que quiero que les quede grabada porque es la base de nuestro trabajo. Otros dos conceptos introductorios es la diferencia entre un modelo predictivo versus un modelo adaptativo. Y voy a hacer un paréntesis pequeño y quiero pues introducirles otro punto y es que algunos términos ustedes los van a ver en inglés. Y yo quería traducirlos, pero después digamos, a propósito, no lo hice por dos cosas. Primero, porque en metodologías ágiles, inclusive ustedes van a oír hablar siempre de Agile o de Scrum, se utilizan muchos términos en inglés. Es decir, usted no dice una reunión diaria, sino daily meeting. Usted dice el product owner, la review, la retrospective, etcétera. Entonces, no lo quise traducir a propósito algunos términos porque quiero que se vayan familiarizando con ellos, porque digamos que es la usanza, lamentablemente, el Spanglish. Y porque generalmente no se traducen, es decir, usted product owner, usted no lo traduce como el dueño del producto, sino el product owner y ya el team member, etcétera. Entonces, esa es una disculpa, pero pues la verdad quería darles la explicación de por qué dejé algunos términos en inglés. Y lo segundo, también antes de empezar, es que por el chat vayan escribiendo las preguntas y luego hacemos una recopilación como de toda esa información. ¿Qué diferencia un modelo predictivo o en cascada o un modelo waterfall de un modelo adaptativo? Miren, acá ustedes pueden ver que este usuario o esta persona tiene en la mente un producto que necesita. Una caja de cartón de 2x2 con una resistencia, etcétera. Bueno, tiene en su cabeza un producto que necesita al final. Entonces, generalmente, y ahorita entramos un poco más en detalle, el modelo predictivo dice, venga, usted hace una etapa de diseño, una etapa de implementación, una etapa de testeo o de QA para entregar el producto final. Entonces, ahorita vamos a ver los supuestos que tiene este modelo y es desde que el usuario tiene en mente un producto hasta que ese producto se libera, digamos que hay una necesidad y unas etapas muy definidas. En el modelo adaptativo, por el contrario, igualmente el usuario tiene en su cabeza el producto pues o la necesidad de la que quiere ver reflejada pues como en el proceso y empieza un tema de ir haciendo algo incremental. Y de pronto el resultado final no es exactamente el que tenía en la mente, pero sí cumple todas las especificaciones e inclusive puede estar mejorada. ¿Qué hay en la mitad? Hay un tema de ajuste basado en feedback que se hace permanentemente en equipo con usuarios y ahorita lo revisamos. ¿Qué variable también aquí es importante que quiero que la vean como la tengan percibida? El tema del tiempo, que es algo muy importante. Otro de los elementos importantes introductorios es qué hay de diferencia entre un modelo incremental versus un modelo iterativo. Estas dos palabras son muy importantes en temas ágiles.
Pues obviamente, como veíamos acá, hay una necesidad. En este caso, en el ejemplo es, yo necesito movilizarme, pues un medio de transporte, y en el proceso incremental yo empiezo haciendo las ruedas, luego le pongo el chasis, luego le incluyo el manubrio, luego la carrocería para tener un vehículo. En el modelo iterativo, esto no es tan principio final, sino que tú partes de la necesidad es de transportarte y lo primero que haces es una bicicleta. ¿Cumple con tu requerimiento? Sí, chuleado. Pero luego dices, necesito llegar más rápido, entonces iteramos y mejoramos el modelo y vemos que una motocicleta podía ser una buena respuesta. Y así vamos haciendo, digamos, iteraciones o revisando nuestro modelo para llegar de pronto finalmente al carro porque digamos que quiero algo que me proteja de la lluvia, transportarme más cómodo o llevar más pasajeros. Pero miren que aquí lo que va pasando es que se van haciendo círculos en la mitad, definiendo siempre basados en la necesidad, pero haciendo una iteración, generando un nuevo producto completamente usable, ¿cierto? ¿Qué supuesto ya en el modelo predictivo? Y me refiero a este en donde el usuario tiene en la cabeza la caja de cartón y que quiere ver ese producto al final. Hay dos supuestos fundamentales. Uno es un supuesto que dice que podemos predecir los requerimientos desde el inicio con precisión, es decir, el usuario sabe exactamente qué quiere. Y lo otro, que es para mí lo más delicado, es que los transmitimos perfecto. Es decir, yo tengo en la cabeza una caja de cartón, una caja para transportar mis libros y todos entendemos lo mismo. Aquí les quise poner este ejemplo del columpio que Hola, Tatiana. Tatiana, no, no te estamos escuchando. Si quieres, Tatiana, ¿me estás escuchando? Vuelve a reinicia la página en la que estamos, donde tienes abierta la herramienta de Webinar Jam. ahí Cami. Ahora sí, Ok, ¿y desde cuándo no me estaban leyendo? ¿Desde cuándo no? llevamos, Hola, hola, ¿desde qué parte se no me fue, oyeron? se fue el audio,
No estoy muy seguro. Si quieres, vuelve a poner la presentación, que con la presentación nos guiamos Ok, desde el momento en el que dejamos de escuchar. perfecto. Yo pues, la verdad, te oía perfecto, pero bueno, ya mismo, si algo me dices, tranquilo, espérate, ya mismo Vale, comparto la presentación. A ver, dime tú, me dices desde dónde. eso. Me dices desde dónde. Muchachos, atrás, Mira, acá nosotros empezamos, yo me presenté, les dije la ajá, diferencia entre el modelo predictivo y el sí, modelo adaptativo. eso lo Eh, escuchamos. Cuando el usuario tiene algo en mente y no, pues digamos que él tiene algo en mente y finalmente en un modelo predictivo, pues digamos que parte de esa necesidad se siguen unas etapas para un producto final. En un modelo adaptativo se hace un proceso incremental en donde hay dos elementos importantes. ¿Me oyeron la justificación de por qué algunos términos están en inglés? Eso lo escuchamos, ¿cierto? Muchachos, los que están conectados. Bueno, chiquitico, entonces puedes repetir rápidamente y me dicen si algo no. Y es que algunos Sí, términos yo creo que era el de la otra diapositiva. Desde el niño del columpio, desde acá. Sí, del de ahí desde el también. niño de, eso, desde ahí. Ok, perfecto. Entonces, miren, cuando estamos hablando en esta primera diapositiva, cuando yo les hablaba del modelo predictivo, en donde partía de la base que este usuario tenía en mente un producto y quería verlo reflejado materializado pues en nuestro entregable. En ese modelo predictivo hay dos supuestos que son supremamente delicados y es que parte de una de las premisas es que podemos predecir los requerimientos desde el inicio con precisión. Entonces, significaría que el usuario tiene clarísimo en su mente que necesita una caja de cartón de 2x2 para transportar libros y para hacer, pues para transportar su necesidad. Pero y que lo tiene desde el principio súper claro que necesita. Pero lo segundo, que es un poco más delicado, es que el otro supuesto es que los transmitimos perfecto, es decir, que todos entendemos lo mismo. Que ahí hay unos temas relacionados con la comunicación que son supremamente delicados y es que en un modelo tradicional, y aquí quiero ser clara que yo no voy en contra del modelo tradicional, o sea, el modelo tradicional tiene muchas ventajas, simplemente que digamos que estamos en una nueva realidad en donde el tiempo y el dinero son variables fundamentales. El usuario tiene en mente un requerimiento que es un columpio. Y él transmite, inclusive a partir de la metodología tradicional, es unas documentaciones muy extensas, inclusive con algunas proformas diciéndonos exactamente cómo se detalla un requerimiento. Él nos hace el requerimiento de un instrumento en donde su hijo se pueda mecer. Y entonces, que tenga pues unas cuerdas y que estén fijas a algo pues que sea sostenible. En la etapa de diseño nosotros le mostramos esto, pues un árbol con una cuerda y pues él dice, pues sí, pero no es exactamente lo que yo quiero, mejoramos el diseño y le ponemos pues como otras tablitas y demás, pero cuando se va desarrollando se implementa algo que inclusive tiene sobrecostos porque tiene unas nos toca ponerle a los lados algunas barandas para que sostenga el árbol y finalmente hacemos una entrega que no cumple con el requerimiento. Pero lo más delicado es que entre eso ha pasado un tiempo importante y unos costos muy sustanciales. En ese orden de ideas, digamos que surgen este tipo de metodologías porque el desarrollo de software es un proceso creativo. Esta también es la segunda frase que yo quiero que ustedes se graben. La primera es que la necesidad es la base de la invención, pero lo segundo es que el desarrollo de software es un proceso artístico, es un proceso creativo en donde necesitamos métodos adaptativos para hacerlo exitoso. Y ya vamos a ver por qué. Ante esa disyuntiva de qué tenemos que hacer para poder lograr plasmar o ejecutar esas necesidades del usuario, hay cuatro cosas que quiero que tengamos en mente y que son la base del agilismo. Lo primero es reducir el tiempo ciclo de liberaciones en iteraciones cortas con productos entregables, con resultados tangibles.
es decir, la variable tiempo es súper importante. Lo segundo es un método adaptativo de aprendizaje continuo y por eso hay una variable fundamental que es el tema del trabajo en equipo para que, digamos, que todas las personas que participan o que interactúan nos retroalimenten permanentemente, el feedback que les mencionaba ahorita. Y las otras dos que están relacionadas con la variable costo y tiempo son seguir con rigor buenas prácticas y ustedes que manejan todo lo que es los lenguajes de programación y pues RPA, chatbot, demás. El tema de las buenas prácticas es un elemento muy importante y lo segundo es la motivación al trabajo en equipo, a tener una colaboración cercana. ¿Por qué? Porque la noticia que les tengo es que Agile no es una herramienta o un proceso, sino un mindset, es decir, una mentalidad, algo que se desarrolla con cultura y que tiene que ver con estas 4 cosas que las tenemos que interiorizar y fundamentar. En metodologías ágiles, cuando les digo que es un mindset o pues una estructura, digamos que la más conocida, y por eso digamos que aquí está más grande, con letras más grandes, es la que se denomina Scrum. Pero también hay Scrumban, que es una combinación entre Scrum y Kanban. El Kanban es otra metodología. La XP, que es programación extrema, que son ciclos súper cortos. El Lean Startup, bueno, etcétera. Lo que quiero decirles es que existen muchas metodologías ágiles o es un framework, es una sombrilla que cobija varias metodologías a su vez, que la más conocida es Scrum. Y para empezar a hablar de Scrum, quise traerles esto que se llama el manifiesto ágil para el desarrollo de software, porque si entendemos estas 4 cosas, creo que ya lo que sigue se nos va a ir muy rápido. Lo primero es que privilegiamos o valoramos los individuos y las interacciones sobre los procesos y las herramientas. No quiere decir que los procesos y los lenguajes de programación no sean importantes. No, son muy importantes. Sin embargo, lo que se ha descubierto es que la interacción, el cara a cara con los usuarios, el discutir los requerimientos, el plasmar las necesidades entre individuos en un trabajo colectivo, es mucho más efectivo que el detallar los procesos y generar unas herramientas muy, muy detalladas. Lo segundo es un software funcionando sobre una documentación extensiva. Créanme que en mi experiencia he visto requerimientos que son toda una tesis de grado que luego no se materializan, proyectos de años que no logran su resultado final y entonces por eso se privilegia el software funcionando y por eso los ciclos son muy cortos en algo que se denomina sprint sobre documentación excesiva. La tercera es la colaboración con el cliente sobre una negociación contractual. En sistemas se utiliza mucho lo que se llama el contrato, que es como quien dice yo a que me comprometo, tú que necesitas y que nos comprometemos los dos, tú que me das y yo que recibo, y eso es importante. Pero el tema de la colaboración y el trabajo directamente con el usuario, con el cliente de nuestro producto de software es fundamental para evitar el ejemplo del columpio. Siempre refiéranse a ese punto. Y lo cuarto, muy importante, es la respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. En el ejemplo que yo les mostraba de la caja, ustedes veían que en el proceso iterativo, la caja final no era exactamente la misma que el señor tenía en la mente, pero estaba mejorada. ¿Y eso por qué se da? Porque en el feedback había una respuesta ante el cambio y no decir, venga, es que eso fue lo que negociamos desde el principio, ya esto ha cambiado, entonces ya pues digamos que se nos desbarata el plan. Entonces para mí es los 4 elementos fundamentales de lo que son las metodologías ágiles. Entonces, ¿qué diferencia hay? A grosso modo en la tradicional existe un usuario que se diseña una idea o tiene una necesidad, hace unos requerimientos, envía el diseño, el analista revisa ese diseño, lo devuelve porque no está completo. Bueno, aquí hay un ciclo. Luego pasa de la etapa de diseño a la etapa de implementación, entonces el desarrollador de software lo devuelve igualmente y vuelve y se genera ahí un loop o una demora, pues un nuevo tiempo. Luego pasa un tema de verificación o los QA, los despliegues y la operación y el mantenimiento, en donde los proyectos, para tu ver ese producto en operación, se puede requerir un tiempo importante.
La diferencia en Agile es, como les mencionaba en el ejemplo de la bicicleta, es que siempre la etapa es un ciclo que se va haciendo una iteración de definir, diseñar, construir, probar permanentemente. Definir, diseñar, construir, probar, iteraciones permanentes, y luego de que termina cada ciclo hay un entregable o un incremento. Entonces, refirámonos a la diapositiva de la bicicleta, en donde se diseña el producto, se define la necesidad del transporte, se diseña la solución, se construye y se prueba, y es funcional, es algo que se puede ver y se puede palpar y es evidenciable. En cada uno de estos ciclos hay un entregable y un incremento. Vamos a ver los elementos de Scrum. Y en esto, digamos que lo voy a poner con una diapositiva, pero que resume muy bien todo lo que esta metodología de Scrum tiene involucrado. Lo primero es que hay unas entradas que provienen de las estrategias organizacionales, de los stakeholders o los involucrados, de los equipos, de los clientes, de los usuarios, etcétera. Es decir, unas necesidades plasmadas a través de las entradas que son recibidas por un participante de la metodología muy importante que se llama el Product Owner, o el dueño del producto, o es quien canaliza y es como el que recibe todas esas necesidades y va a ser el representante, porque pues difícilmente vamos a poder tener todas estas personas en nuestros equipos. Va a ser el representante de estas entradas en nuestro equipo Scrum de trabajo. Entonces, ese Product Owner tiene muchas funciones relacionadas con las historias de usuario, con el priorizar de los requerimientos, etcétera. Digamos que tiene muchas funciones o responsabilidades asociadas con esa interacción con el negocio, ¿cierto? O sea, es como muy un representante del negocio y tiene que ser muy conocedor de los temas para poder generar mucho valor. Esto, a partir de esto que se menciona de las historias de usuario, que es otro tema que ahorita les voy a hablar un poco de él, esas historias de usuarios constituyen el Product Backlog. Es decir, lo que uno tiene en la mente que debe desarrollar para todo lo que, digamos, va a constituir la solución a la necesidad final del usuario. Otros elementos del Scrum son el sprint. El sprint es el ciclo en el cual va a iterar pues nuestro producto, cada cuánto voy a hacer liberaciones. Y eso hay, relacionado con el sprint, hay algo que se llama el planning meeting. Entonces, la reunión de planning, y la verdad, créanme que se los digo en inglés porque es la usanza, es lo que se utiliza. Siempre uno dice, vamos a hacer la planning. En la planning lo que se hace es que todo el equipo, pues, y con la ayuda del Product Owner, selecciona todas las historias de usuarios que se van a desarrollar o que van a liberarse en el sprint como tal. Entonces, digamos que el Sprint Planning Meeting lo que hace es establecer, seleccionar cuáles son las historias de usuarios que se van a desarrollar durante el sprint. Otras personas importantes dentro de la metodología es el team member, o sea, los miembros del equipo, que son las personas que participan desde distintas perspectivas. Obviamente, un team member, pues el equipo obviamente tiene que tener un product owner o una persona que nos haga el link con el negocio, pero ese team lo que hace es tener distintas especialidades. Entonces, aquí vamos a tener un desarrollador, vamos a tener alguien de mercadeo, ¿por qué no? Alguien de auditoría o de riesgos o de control, ¿por qué no? Es decir, de acuerdo a la necesidad, el team member, digamos que se va consolidando y va estableciendo pues como su rodaje. En cada uno de los sprints, pues vamos a ir rodando por acá por la metodología, se hace algo que se llama tasqueo de actividades. El tasqueo lo que hace es dividir esa historia de usuario en unidades más pequeñas de trabajo, ¿cierto? ¿Para qué?
con el fin de poder estimar de una manera más adecuada, más cercana a la realidad, el tiempo de duración que me va a tomar y cuántas historias de usuarios yo puedo tomar en el sprint como tal. Entonces, se toman del sprint backlog todo lo que es las historias de usuario y se dividen en actividades. Generalmente, un sprint es como la unidad de tiempo en la que se hace uno de estos ciclos, ¿cierto? O sea, el ciclo en donde se define, se diseña, se construye y se prueba, se denomina generalmente sprint y por lo regular va de 1 a 4 semanas. Es decir, un sprint muy pequeño es de 1 semana. O sea, en 1 semana hacemos todo eso, definir, diseñar, implementar productos o entregables definidos y máximo 4 semanas. Generalmente en la usanza, o por lo que yo he vivido, los sprints son de 2 semanas, que es un tiempo adecuado, pues digamos, para tener algunos respiros, pero también para tener un trabajo continuo y que haya un entregable al final. Muy bien. Otro miembro importante de nuestro Scrum, de la metodología Scrum, el Scrum Master, como su nombre lo dice, es la persona que va a liderar las reuniones. Scrum, lo que significa es eso, es como las reuniones de resultados de revisión y resultados con los usuarios. Y este Scrum Master, digamos que es un miembro de equipo muy importante porque generalmente, también es la usanza, ese Scrum Master es el del área de tecnología, es el que nos va a ayudar a traducir esas necesidades, a ayudar a estimar muy bien los tiempos que nos vamos a demorar, a controlar que las reuniones fluyan como deben fluir, a levantar los impedimentos, a revisar qué cosas no están funcionando adecuadamente para poder que el ciclo del sprint se cumpla adecuadamente. Es decir, este Scrum Master tiene unas funciones muy importantes, muy establecidas, que nos van a ayudar a definir, pues a lograr con éxito eso que está pasando en cada uno de los sprints. Hay un tema, y aquí les hablaba de que el sprint duraba entre 1 y 4 semanas, hay un tema que se da cada 24 horas. Y es lo que se llama el daily meeting. La reunión de daily o el daily simplemente a secas es una reunión que se da, como su nombre lo dice, todos los días. Todos los días religiosamente el equipo, el team member que está constituido por todas estas personas que hemos mencionado acá, debe hacer una sesión de revisión de historias de usuarios considerando 2 puntos fundamentales. ¿Qué hice ayer? O sea, ¿cuál fue, digamos, el producido del día de ayer? ¿En qué ocupé mi tiempo? Obviamente partiendo como base de la historia de usuario. ¿En qué ocupé mi tiempo ayer? ¿Y qué voy a desarrollar el día de hoy? Y sobre todo, súper importante, es si tengo algún impedimento o algún stopper que me permita continuar con mi tarea, para que con ayuda de nuestro Scrum Master o con algún miembro del equipo se pueda solucionar. Esa reunión, si bien el sprint, las reuniones de planning que mencionábamos por acá pueden durar 2 horas e inclusive a veces duran un día completo porque hay metodologías de puntuar, de rankear, de priorizar, de pronto de detallar un poco más las historias de usuario, etcétera, en ese planning. Las daily son reuniones muy cortas en donde cada uno de los miembros de equipo en máximo 5 minutos da una revisión de estos temas que les menciono. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y qué impedimentos tengo o qué stoppers tengo para continuar con mi labor y lograr pues el cometido que tengo? Entonces, esas reuniones de daily son unas reuniones muy cortas, pero son religiosas, es decir, todos los días se tiene que hacer un balance de las actividades del día. Hay otra reunión que es muy importante, que es la que se denomina el Sprint Review. Ese Sprint Review, miren, así como cada 24 horas hacemos una daily meeting para ver qué está pasando en el desarrollo del sprint, en el Sprint Review se hace una vez termine el sprint. Camilo.
Camilo, estoy oyendo mucha bullita. Ok. El sprint review se realiza una vez se termina el sprint, es decir, cada 2 semanas, pues si definimos el sprint de 2 semanas, al terminar las 2 semanas se hace una review. ¿Qué se hace en esa review? Miren, acá en nuestro ejemplo desde el inicio se revisa el trabajo terminado de ese sprint, es decir, si yo aquí tomé para el sprint 2 historias de usuario, que son 5 actividades. Acá lo que reviso en el Sprint Review son esas 2 historias de usuario que tengan un producto terminado de acuerdo a lo que se definió. Me explico. Puede ser que en ese sprint de 2 semanas nos hayamos concentrado en tomar la medida del cubo. ¿Cuál es el producto de ese sprint? La medida del cubo. En términos, por ejemplo, de desarrollo de sistema. Yo voy a desarrollar una página web. En el primer sprint voy a diseñar el acceso. ¿Cuáles son? ¿Cómo voy a darle acceso? El username y el password. ¿Cómo van a estar definidas? ¿Cómo van a estar establecidas? ¿Y cómo va a ser la pantalla? Entonces, las dos primeras semanas, el sprint de 2 semanas, la historia de usuario se llama el logueo. Entonces, el sprint, la historia de usuario se llama logueo. En el review, lo que voy a revisar es que ese logueo si tenga los 2 campos, para el username, para la clave, y que, digamos, cumpla con la especificidad. Es decir, si dijimos el usuario está comprendido, es alfanumérico, pues que funcione como alfanumérico, o si le voy a decir la clave solo puede ser numérica y de 4 dígitos, pues que funcione así. Ahí lo que quiero decirles es que cuando decimos un producto terminado, no es, porque recuerden que no estamos hablando de metodología waterfall, pues, o en cascada, que se despliega un producto final y hasta que no esté la página web totalmente terminada, yo no la libero. No, de eso no se trata. El producto es el producto asociado con lo que yo me comprometí en las historias de usuario del sprint. Es decir, que si en el sprint yo me comprometí a hacer el logueo, pues el producto terminado de ese sprint es el logueo de acuerdo a los criterios de aceptación. Y la última reunión o la última ceremonia, entonces esto lo llamamos ceremonia, la ceremonia del planning, la ceremonia del daily, la ceremonia del review y la última ceremonia es la retrospectiva, hace alusión a, es como un par en el camino. Es tomar aire, es una vez se termina el sprint, se hace una reunión de retrospectiva que lo que busca es primero evaluar y poner sobre la mesa aprendizajes, o sea, qué aprendí, qué hicimos bien, qué no tan bien, qué funcionó, qué cosas tenemos que hacer distintas. Esa es una reunión de equipo, de cohesión de equipo. Inclusive muchas veces se tocan temas diferentes a los que son relacionados con lo técnico, pues, o con el proyecto en el que estamos abocados, porque ahí esto, como les digo, busca principalmente una cohesión de equipo, hacer que el equipo mejore los canales de comunicación, porque como les mencioné en los supuestos de ágil, lo más importante es que haya una comunicación permanente entre los miembros del equipo para que en esas iteraciones pues vayamos puliendo y llegando al fin y no esperar hasta el final, hasta que pasen los 12 meses para poder devolvernos. Entonces, esta reunión también por mi experiencia es la que más se omite porque no es necesariamente técnica, es muy hablar desde lo humano, desde qué aprendimos, qué podemos mejorar, qué podemos hacer distinto, algunos roces del equipo, cómo se pueden disminuir o cómo podemos mejorar la comunicación, etcétera. Entonces esta lamentablemente es la que muchas veces se omite. Bueno, Camilo, no sé si hasta aquí tienen alguna duda porque quiero entrar pues como a profundizar un poco en esto de la metodología ágil en unos elementos básicos, pero no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, si quieren que hagamos algunas respuestas o las dejamos todas para el final. Bueno, las voy a dejar entonces para el final. En esto de las metodologías ágiles hay algo que se llaman los 12 principios del manifiesto ágil, que no pretendo leérselos, simplemente mencionarles que esto existe y que en esos 12 principios se resume esto que les acabo de mencionar, y es que buscan primero con ágiles, con metodologías de tipo Scrum, satisfacer al cliente a través de la entrega temprana.
Lo segundo, miren, este es un paradigma que muchas veces también nos cuesta un poco y nos sacude un poco, y es que es bienvenido el cambio. Bienvenido el cambio es que con metodologías ágiles, a partir de que hacemos iteraciones más cortas, seguramente vamos a poder reaccionar más rápidamente que si lo teníamos con una metodología en cascada. Entonces, son bienvenidos esos cambios, porque muchas veces dejar de hacer también es lograr el propósito. Los usuarios no necesariamente saben exactamente qué necesitan, sino el para qué lo necesitan. Entonces, estos requisitos cambiantes son bienvenidos. El tercer punto, entregar con frecuencia. Entonces, aquí por eso es súper importante eso que definimos de los sprint, de dar ciclos cortos y hacer iteraciones frecuentes para entregar con frecuencia e ir ajustando y no tener que esperar hasta que el columpio ya esté, digamos, con el árbol partido para poderlo entregar y saber que no es lo que funciona. Lo cuarto y fundamental, todas las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos de forma cotidiana. Y aquí lo que les estoy diciendo y reforzando es que los miembros del equipo tienen que estar, digamos, mezclados, personas del negocio y personas de tecnología que trabajan juntos, y aquí cuando les digo juntos es físicamente juntos incluso, es decir, en la misma mesa se sientan los equipos a conversar y a diseñar de una manera cotidiana, porque tenemos los daily, tenemos los review, tenemos los retrospectivas para poder lograr el objetivo que nos planteamos. Lo quinto es que estamos hablando de motivación y confianza, porque la retrospectiva, les mencionaba, busca que las personas sean motivadas y que los equipos logren los objetivos a partir de ese desarrollo de la confianza. La forma más efectiva y eficiente de comunicar algo es la conversación cara a cara. En este manifiesto ágil, para mí, pues digamos que si uno lo lee con cuidado, están todos los elementos que les mencioné ahorita, porque aquí miren que no están hablando de que no haya documentación, no. Lo que dice es, para que sea más rápido, comuniquémonos. La forma más fácil y que es más efectiva es la conversación cara a cara. Y en la documentación, claro que sí, dejar registrados algunos acuerdos. Dejar registrados puede ser una foto, puede ser una grabación, puede ser un dibujo en papel, puede ser un machote, pero eso es dejar claro y hacer unas conversaciones fluidas cara a cara. El software funcional es la mejor medida del progreso. Muchas veces hacemos unos indicadores que creemos que eso es lo que nos va a dar la solución y resulta que no, que la mejor medida del progreso, el mejor indicador es el software. En las metodologías ágiles, el ritmo constante y permanente es la verdadera medida de éxito, y por eso el círculo para mí es lo que representaría una metodología ágil con mayor precisión. Estamos hablando de equipos de alto rendimiento que buscan la excelencia. El punto 10 hace alusión a la simplicidad, que muchas veces nos complicamos y la solución está en herramientas que están al alcance de nuestra mano y que son muy simples. En el punto 11 nos menciona que la mejor arquitectura y diseños emergen de equipos que se autoorganizan. Esto es asociado a que en la metodología el equipo y los roles del equipo están claramente definidos, pero ellos mismos se autoorganizan. Ahí no hay un líder o tú eres el jefe o yo soy el analista, no. Ahí todos tienen la misma voz y voto porque son equipos de trabajo. Y aquí, muy importante, y es lo que hablábamos de la review, y es que en intervalos regulares, generalmente terminando un sprint, el equipo reflexiona. La retrospectiva tiene como fundamento eso, reflexionar para ser más efectivo y que, digamos, que nos ajustemos a las necesidades y a los cambios. Cuando les hablaba de aquí de metodologías ágiles, aquí en el primer punto, hablaba de un tema que se llama las historias de usuario. Para mí, este es un elemento fundamental, punto de partida que garantiza el éxito de todo esto que estamos hablando en metodologías ágiles. Y se llaman las historias de usuario. Y miren que es hasta un nombre muy bonito porque hace alusión a que es como contando una historia. Y tiene 3 C.
que también las dejé en inglés porque pues digamos que las 3C se traducen en inglés, y es card, o sea, tarjeta, y ustedes van a ver que en los equipos de metodología ágil abundan muchas veces los POSITs, que afortunadamente para los árboles han venido siendo reemplazados por herramientas de planificación tipo Planner, pero digamos hay muchas, que en donde se consigna como el título de la historia de usuario. Estas tarjetas se definen a alto nivel, por eso les digo que es como si fuera un título, una referencia para nosotros saber de qué estamos hablando. La otra C es conversación, que aquí lo que hace es refinar y dibujar lo que el usuario necesita. Y miren que para mí los dibujos son muy dicientes. El usuario me estaba hablando que necesitaba un rombo, una figura geométrica que tiene ángulos, y entonces cuando él estaba pensando en un rombo. Y aquí cuando el product owner o un miembro del equipo o el diseñador de sistemas le estaba entendiendo que era un hexágono. Entonces resulta que no estaban hablando de la misma figura geométrica. En este orden de ideas, esa conversación hizo que cuando yo te lo dibujara, tú lo vieras y decías, ah, no, entonces ven que aquí tengo que hacer dos preguntas, dos if, que me lleven a llevar a un resultado distinto, porque o en un logueo yo establezco un dibujo, hago un machote en donde digo, venga, aquí va a estar el username, aquí el password, y en el username va a estar el correo electrónico, o no, el username va a ser algo mnemotécnico, o el cliente lo va a poder cambiar o no, etcétera, pero digamos que se sientan a conversar. Y la tercera C es de confirmación. Es decir, establecemos los acuerdos que también en el dibujo quiero que lo vean, que no es ni lo que el usuario pensaba ni lo que había entendido el desarrollador, sino una figura geométrica diferente, una estrella. ¿Sí? Y para eso, entonces, simplemente ya pues como esta persona se va con mucha más claridad y la historia de usuario queda definida en unos términos que ya enseguida les menciono. Entonces ustedes me dicen, ah, venga, entonces no hay documentación. No, quiero decirles, sí hay documentación, pero solo la necesaria y en distintos formatos. Es decir, como les decía, aquí tenemos unos POSIT y entonces ustedes van a encontrar salas llenas de POSIT en donde están las historias de usuario, el User Story Map, etcétera, etcétera. Pero también pueden tener una fotografía, un dibujo, una hoja en Word, una hoja en PowerPoint, etcétera, porque lo que hace es que una vez yo tenga una tarjeta que voy a desarrollar, que es la historia de usuario, una conversación para refinar y definir exactamente lo que el usuario necesita y una confirmación para establecer acuerdos, eso queda plasmado de alguna manera en una documentación particular. Esas historias de usuario se consignan en lo que se llama el User Story Map, que es como, digamos, un mapa mental consolidado de todo lo que se necesita para la iniciativa. Entonces, la iniciativa, en el ejemplo que les ponía, era una página web de venta de e-commerce. Se establecen unos temarios que se llaman épicas, la épica 1, 2 y 3, unas épicas que son como unos grandes temas. El primero es el logueo, el segundo es la transaccionalidad y el tercero es los pagos, supongamos. Entonces, en esta primera épica que se habla del logueo, en el ejemplo que les mencionaba, se compone esa épica de una serie de historias de usuario y una serie de tasks o actividades. La épica 2 también es una historia de usuario que tienen sus tareas y actividades, y la épica 3 también las historias de usuario que se compone en actividades pues y tareas. Entonces, ¿qué es el User Story Map? Es una técnica para descubrir esas necesidades de usuarios, ponerlas en un mapa mental, establecer cómo se deben organizar, porque digamos que es mucho mejor, en el ejemplo que les pongo, definir primero el logueo antes de definir cómo vamos a pagar, porque digamos que una cosa puede tener restricciones para la otra. Entonces me permite organizar mi trabajo, priorizar las historias de usuario, porque miren que acá lo que estamos diciendo es que esto puede bajar en distintos niveles. Yo las voy priorizando en cada sprint
para entender y comunicar las historias de usuario, entonces hacemos como ese entendimiento general, pero miren que yo no estoy diciendo que esto es en cascada, porque siempre cuando termino cada una de estas épicas tengo un producto terminado. Y aquí se planean los releases y los desarrollos, o sea, las salidas en producción y el cómo se van a hacer los desarrollos como tal. Entonces, esto es lo que se llama un User Story Map, que está compuesto por unas iniciativas, unas épicas, unas historias de usuario que a su vez tienen unas tareas como tal. Veamos un poco cómo está definida una historia de usuario. Y esto, pues digamos que eso pues digamos que se pusieron de acuerdo las personas que definieron la metodología y pues digamos que eso hace que todos hablemos del mismo idioma de la misma manera. Una historia de usuario son esas tareas de desarrollo que generalmente se expresan como una persona tiene una necesidad y un propósito. Es decir, que una historia de usuario generalmente se define en yo o Pedrito o el cliente o el área de comercial. Es decir, yo quiero para, estas tres cositas se definen, pero en realidad más que aprenderse el yo quiero para, quiero que siempre ese yo lo reemplacen por para quién desarrollamos esto. Es decir, quién es el cliente de esto que yo voy a desarrollar. Y ese es el yo. Ese está definido en yo, líder de aplicativo de página web, o yo, vendedor del área comercial, para quién desarrollamos. ¿Qué quiero? Y esta es la pregunta que debe desarrollarse ahí. ¿Qué es lo que está intentando lograr realmente? Quiero definir, recuerden que la historia de usuario no es el proyecto, sino el que voy a, estas pequeñas historias de usuario que van acá para ir. Entonces, quiero definir una página de logueo para cuál es el beneficio general que intentan lograr, cuál es el problema que debe resolverse para para que el usuario final pueda acceder a la plataforma y realizar transacciones, pagar los productos, etc. Entonces, esta es la estructura básica de una historia de usuario con un elemento adicional fundamental que se llama criterios de aceptación. Los criterios de aceptación deben concentrarse en el qué se quiere, no en el cómo se quiere. Es decir, si yo estoy definiendo el logueo, voy a decir, quiero concentrarme en el qué quiero lograr. Es decir, que puedan acceder de una manera fácil, que no tenga, que pueda aceptar mayúsculas y minúsculas, que el usuario pueda ser cambiado pues, o sea, el nombre del username pueda ser cambiado por el usuario o no, es decir, no lo puede cambiar. Necesito que sea una página HTTPS, es decir, una página segura para evitar problemas de hackers, no sé qué. Es decir, en este criterios de aceptación se define como esas cosas que yo necesito para que yo como usuario, pues, o para quien estoy desarrollando eso, me debo concentrar. Es decir, si yo digo, en esos criterios de aceptación está el éxito del desarrollo, porque si yo digo, yo quiero un usuario que me permita loguearme. ¿Cuál es el criterio de aceptación? No, un usuario, pues que tenga un username, pero ¿qué? Ah, no, que pueda recibir números y letras, que no me distinga entre mayúsculas y minúsculas, es decir, que si el usuario escribe en la primera letra, el usuario es Patico, entonces pone todo con mayúscula, pues que me lo reciba si lo escribe todo con minúscula o la primera con mayúscula y el resto con minúscula. Eso es lo que se llaman los criterios de aceptación. Es decir, que voy en el momento de hacer las pruebas a verificar que funcione. De esto que el cliente, el yo, me dijo que quería desarrollar un logueo para garantizar que los usuarios puedan acceder a las transacciones y que pueda aceptar mayúsculas y minúsculas. Entonces, el QA cuando está revisando, haciendo pues como la verificación de los criterios de aceptación, lo que hace es revisar esta tarjeta para definir si esto cumple o no con lo que el usuario le solicitó. Generalmente, miren, aquí hay una herramienta que para mí es muy valiosa y que la verdad se las quiero poner a ustedes para uso, y es el storyboard, es decir,
un tablerito que les permita como revisar, mire, esto está en backlog, esto es lo que está en desarrollo, esto es lo que está en pruebas y esto es lo que está realizado. Es decir, que uno gráficamente, y pues ya hay herramientas, les menciono una que conozco pues porque la usamos y es el Planner, que me permiten, vea, yo tengo aquí, yo ya sé que tengo 3, 6, 7 historias de usuario pendientes por desarrollar, que estoy en camino de hacer la F, pues estoy desarrollando la F, que la D y la E ya las tengo en desarrollo, ya están pues terminado el desarrollo, para pasarlas acá, que la C está en etapa de testing, entonces esta D y E ya van a pasar a este nuevo embudo que es para testear o para probar, y que la A y la B ya están realizadas, probadas y en funcionamiento. Entonces, este storyboard es un tablero muy visual, muy gráfico, que se puede hacer, como les digo, en herramientas o composites, para que de una manera gráfica también tengamos algo que se llama la sensación de logro, porque pues digamos que aquí yo voy viendo que voy terminando, y créanme que este backlog generalmente no es digamos que se acaba, sino que yo voy sacando, pero cuando termino, la sensación de logro es cuando aquí ya veo muchas más tarjetas realizadas. Bueno, esto era lo que yo tenía para decirles. No sé si fui muy rápido, muy despacio, si tienen dudas. Me gustaría como de pronto, Camilo, pues aprovechar estos minuticos para saber si quieren que repasemos algún concepto, si todo quedó claro, si nada quedó claro. Hola. Hola, Camilo. Hola. Tati, pues yo sí te escucho. Hola. Ok. Sí, no, Camilo. Es que no pensé que no me estaban escuchando y yo dije, Dios mío, bendito. No, sí, te estábamos escuchando fuerte y claro. Un tema súper chévere. Además que lo abordaste súper bien, muy entretenido. Aprendí un montón. Yo espero que el resto de aprendices también hayan aprendido un montón de esta horita. Lástima que sea solamente una hora. Sí, mira, Pero y bueno, eso te iba a decir que, miren, yo acá me quise centrar en darles como una degustación, porque créanme que de esto hay cursos enteros y certificaciones, y pueden, digamos que profundizarse mucho. Cada uno de estos conceptos pues tiene un detalle importante. Yo aquí lo que quise fue, digamos, entusiasmarlos a que conozcan la metodología, a que se vayan apropiando de los conceptos, a que la terminología, cuando ustedes la escuchen, ustedes se la haga conocida. Entonces ustedes ya, el product owner, van a saber qué es esa persona que interactúa con el negocio, que el Scrum nos hace el enlace con la parte técnica y el negocio, que los daily meeting hacen alusión a esas reuniones cortas, etcétera. Digamos que más que aprenderse, es que ustedes esos conceptos los vayan interiorizando. Esto es un proceso, en la medida que lo vayan usando también, obviamente, pues se va afianzando, pero sí quería pues como darles un repasón y digamos pasar por cada una de estas conceptos para que ustedes digamos que se entusiasmen y quieran profundizar un poco más en ellos. muchísimas gracias, Tatiana. Todo fue súper claro y muy buena abrebocas. Entonces, porque yo también quedé como con más ganas de seguir estudiando el tema. Entonces, súper bien. Por acá nos están diciendo que excelente, que muy claro, que muy interesante. Nos están proponiendo incluso como un nuevo temario también dentro de este tema de metodologías ágiles. De pronto que podamos profundizar un poco más adelante. No, En todo excelente. caso, Tatiana, muchas gracias por tu tiempo, por habernos dedicado esta horita. A los aprendices que se conectaron, muchísimas gracias por estar atentos y al pendiente. Recuerden que esto es un esfuerzo que estamos haciendo para transferir conocimiento, para que todo ese tema de la cuarta revolución industrial, todo ese tema de transformación digital no nos tome por sorpresa y nos comencemos a acomodar a todos estos nuevos términos y a todas estas nuevas, digamos, nuevos paradigmas que nos presenta el mundo actual. Entonces,
Tatiana, Y preguntas no muchísimas tenemos. gracias. Preguntas. No tenemos preguntas, no, hasta ahorita no tengo en el chat ninguna pregunta, solamente tengo agradecimientos. Ah, no, qué maravilla. Entonces vamos a hacer una encuesta chiquitica, vamos a publicar una encuesta para que interactuemos. De pronto están allá todos dormidos. Nada, necesito Sí. que me digan, ay, miren qué hermosura, ya empezaron a contestar. Bueno, sí. Aprovechemos un minutico chiquito. Ya, yo sé que son las 6:02. Yo soy súper respetuosa del tiempo. 30 segundos de encuesta. Bueno, muy bien. Bueno, no. De verdad, Camilo, este es un tema que me apasiona, me encanta compartir mis conocimientos. Y pues cualquier cosa estoy pendiente. Listo, Tatiana, mil gracias a los aprendices, nos vemos en una próxima sesión, recuerden que tenemos muchos webinars preparados, ahorita a las 6 en punto comienza otro que es un taller técnico de introducción a React, es un nivel básico para los que se quieran conectar a ese también, y bueno, nada, me voy a ir a conectar entonces al otro, y que tengan una muy buena noche. Lo mismo ustedes, hasta luego. Bueno, Cuídense. hasta luego. Chao. Chao.